Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Salvador de Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a seguir hablando acerca de Romanos 10 y esta confesión de fe, estos versículos que tanto se mencionan en el cristianismo tradicional, donde en el versículo 9 de Romanos 10 dice que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Y eso es lo que la mayoría de las personas están buscando. Están buscando salvación. Están buscando no ir al infierno. Están buscando una razón para vivir. Quieren estar seguros de que existe un Dios, de que no estamos aquí por casualidad, porque no tiene sentido que vengamos de monos o que hayamos sido simplemente nacido, que hayamos simplemente existido de la nada. El mundo no se creó de la nada, se ve el diseño inteligente en toda la creación, como lo dice Dios en su palabra, porque aquí estamos dedicados a restaurar el cristianismo original y a creer la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%. Y en la palabra de Dios, Él mismo declara que su obra declara su poder, declara su diseño inteligente, declara su propósito, declara su amor. Y todas estas cosas van juntas con esto. Pero hay personas que utilizan esta confesión de fe, confesar al Señor, confesar el nombre del Señor Jesús, creer que Dios lo levantó de los muertos, creer, ¿verdad? Y confesar con la boca hacia salvación. Dicen muchas personas que eso es lo único que hay que hacer para ser salvos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, porque Jesús fue confrontado con esto, y lo que él dijo, le hicieron esta pregunta a él, que qué se necesitaba para ser salvo. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿es esto solamente esto de confesar con la boca hacia salvación? Porque estábamos leyendo el capítulo 10 de Romanos en contexto y estábamos leyendo otras cosas acerca del judaísmo, del pueblo de Israel. Es de lo que está hablando aquí al principio de este capítulo el apóstol Pablo en Romanos 10. Y vemos todo lo que él menciona acerca del deseo de su corazón para que ellos sean salvos, porque tienen un deseo, tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo a conocimiento. ¿Y cuántas personas hay también en el cristianismo tradicional que tienen este celo por Dios? Hay personas muy devotas, pero ¿es conforme a conocimiento? Y hay muchas otras cosas que estamos leyendo en este mismo capítulo. Y vamos a continuar después de estos dos versículos 9 y 10 a ver qué más dice en este capítulo el apóstol Pablo, porque ya vimos de lo que estaba hablando cuando habla acerca de la palabra, de que no está lejos de nosotros, de que está cerca de nuestro corazón. Ya vimos cómo la ley y Cristo y la palabra son uno y vienen todos juntos. Vamos a ver lo que dice ahora en Romanos 10 en el versículo 11. En el apóstol Pablo dice, porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico hacia todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es lo único que hay que hacer, porque eso es lo que dicen muchas iglesias. Eso es lo que dicen muchas personas que se llaman cristianas. Que lo único que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor, porque aquí dice, será salvo el que invoque el nombre del Señor. Pero ¿qué significa invocar el nombre del Señor? Vamos a Lucas 6, porque aquí Jesús está precisamente hablando acerca de esto. En el versículo 46, donde Él dice, ¿y por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Y esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos, que usted tiene que hacerse. ¿Estamos practicando lo que dijo Jesús? ¿O solamente estamos invocando el nombre del Señor? Porque dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no practican. Practicar significa hacerlo constantemente, no solamente una vez.
Porque después continúa Jesús diciendo esto, después de esta pregunta, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, les mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca. Y un diluvio vino, y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí está hablando acerca de él mismo. Él era esa roca. Él era el fundamento, las palabras. Precisamente por eso dice, ¿por qué no practican lo que yo les digo? Sabiendo que él mismo es la roca. Entonces, si vamos a construir una casa con nuestras creencias, si vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras esperanzas, porque al final de cuentas esto se trata de esperanza, esto se trata de qué pasa después de la muerte, esto se trata de la salvación. Es lo que acabamos de leer en Romanos 10:13, que a muchos pastores y ministros les encanta leer, porque dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y solamente decir aleluya y ya, alabar al Señor. Pero Jesús mismo dijo, ¿por qué no practican lo que yo digo? ¿Por qué me dicen solamente Señor, Señor? Y por eso dice que el que es hombre sabio es el que practica estas cosas. El que oye sus palabras y las practica es como aquel que hizo la casa en la roca. La roca es Dios mismo, la roca es Jesucristo. Y Él es la palabra, y la palabra es la Biblia. Entonces el que hace lo que dice la Biblia es aquel que está fundando su casa, su esperanza, haciendo sus castillos en el cielo, como dice Jesús. Y esto es lo que está, los que escuchan sus palabras y las hacen. Porque no es solamente de decir Señor, Señor, no es solamente de invocar el nombre del Señor y ser a salvo, es invocar con convicción, con fe, creyéndole, no solamente creyendo en Él, sino creyéndole a Él y todo lo que dijo. Y tenemos que hacer las cosas que están en la palabra de Dios, incluidos, por supuesto, los 10 mandamientos, pero va más allá. Hay muchas otras palabras, muchos otros mandamientos e instrucciones que Dios dio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y ninguna ley ha sido abolida. Incluso la ley sacerdotal ha sido traspasada a el sumo sacerdote en el templo verdadero delante de Dios el Padre. Pero eso no significa que haya sido abolida, el hecho de que haya sido traspasada, como se explica en Hebreos. Ninguna de las otras leyes de Dios ha sido abolida. Las leyes civiles tampoco han sido abolidas, simplemente que no hay un país donde Dios sea el rey en este momento, como era en Israel en el Antiguo Testamento. Pero vamos a continuar aquí en Romanos 10, en el versículo 16. Ahora, en el versículo 16, donde dice, pero no todos han obedecido el Evangelio. Porque como dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? Así entonces la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios. Viene a través de la palabra de Dios la fe, el creer. Y como decía, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque esto es muy, muy importante que nosotros entendamos todo lo que tenemos que conocer y aplicar de lo que leemos en la Biblia. Ser honestos con nosotros mismos. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no el oír mentiras de falsos profetas que quizás nos dicen o le dicen a usted que se va al cielo cuando se muere si usted fue bueno. Si usted fue una persona buena o ha sido una persona buena, entonces usted se va a ir al cielo. Eso son mentiras. Eso no está en la Biblia. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver lo que dice Jesús acerca de este ser bueno. Porque este ser bueno ni siquiera lo pueden categorizar. No lo pueden determinar. Porque solamente Dios es quien juzga. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de ser bueno en la tierra? En Mateo 19 y versículo 16 dice lo siguiente. Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo, Maestro bueno, ¿qué buena cosa haré para que pueda tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos.
Aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Él era Dios en la carne, pero él sabía que tenía esa susceptibilidad a pecar, que podía pecar. No pecó, eso que quede bien claro, Jesús jamás pecó, pero tenía esa naturaleza humana, como la tenemos nosotros también, y pudo haber pecado. Era posible que él hubiera llegado a pecar, pero no lo hizo. Pero por eso le dice que solamente uno es Dios. Bueno, uno. Entonces, si a usted le dicen que usted se verá al cielo si usted es bueno, pues Jesús ya dijo que no hay bueno sino Dios. Bueno, solamente uno. Entonces eso significa que todos nos vamos a ir al infierno porque no hay bueno. Incluso en el Salmo 14 también dice que no hay bueno. No hay nadie bueno en la tierra. Ni siquiera uno. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios, no lo estamos inventando. Pero si usted le pregunta a algún pastor cristiano que le diga que se va a ir al cielo, si es que es bueno, entonces hay que hacer la siguiente pregunta. Pero Jesús dijo que no hay nadie es bueno, excepto uno, y ese es Dios. Entonces eso significa que nadie se va a ir al cielo. La realidad es que eso no es lo que sucede después de la muerte. Pero la segunda es que le dijo a esta persona, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, no se trata de ser bueno para entrar en el cielo. El ser bueno no es la determinación, porque bueno solo hay uno, es Dios. Dice, pero para entrar en la vida, si quieres entrar en la vida, hay un requisito. No, no es lo que justifica, pero hay un requisito, es guardar los mandamientos. Y continuando aquí mismo en Mateo 19, en el versículo 18, entonces él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no cometerán asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como a ustedes mismos. El hombre joven le dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Aquí hay algo muy interesante. Primero, Jesús establece los mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos. Y no le dijo los primeros 4 mandamientos, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios directamente. Los siguientes 6 tienen que ver con el amor al prójimo, pero más bien los siguientes 5, y eso fue exactamente lo que les mencionó. Le mencionó ¿verdad? No cometerás asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como ustedes mismos, que encierra todo ello. No le dijo el último, no le dijo el 10º, acerca de la codicia, donde la Biblia dice que la codicia es idolatría. ¿Por qué? Porque después de que él le respondió que todas estas cosas había guardado desde su juventud, le dijo, qué bueno, le dijo, si deseas ser perfecto, vende tu propiedad, da al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero ahí, en el 10º mandamiento, ahí fue donde él ya no quiso seguir. Ya no quiso cumplir ese 10º mandamiento de no codiciarás. O de dejar todo, ¿verdad? Dejarlo todo por él. Pero al seguir a Cristo, obviamente los otros 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos aplican. Porque era Dios en la carne. Y era lo que Dios le estaba haciendo una invitación. Dios en la carne, Jesús mismo, le estaba haciendo una invitación a él a seguirlo. Y es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que para entrar en la vida tenemos que guardar los mandamientos. Todos los mandamientos. No algunos, no los que nos convengan, no los que queramos. No decir que tenemos esta libertad de hacer lo que queramos. No, claro que Dios nos ha dado libre albedrío. Pero si queremos entrar en la vida, hay requisitos. Y son guardar los mandamientos de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Pero este joven estaba tan enriquecido, y no solamente físicamente, sino enriquecido en sus pensamientos. Porque esa tal vez es la parte más difícil de sacar. Nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, la manera de ver la vida. Y es algo, por eso Jesús dijo que era muy difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque es difícil despojarnos de todo esto. Y los bienes materiales son una cosa, pero las ideas, los pensamientos, todo esto, cada quien en su mente tiene sus propias creencias. Pero si vamos a tener fe por el oír, tenemos que escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice. Eso es exactamente lo que Jesús mismo dijo. Que no le llamemos Señor, Señor, sin hacer lo que Él dijo. Y después continuando, volviendo a Romanos 10, en el versículo 18 el apóstol Pablo continúa este mensaje y dice, pero digo, ¿no oyeron ellos? Y aquí es importante hacer una pausa porque está hablando acerca de Israel. Porque el capítulo entero desde el versículo 1 está hablando acerca de Israel. Después habla acerca de su celo por Dios no de acuerdo a conocimiento. Pero no oyeron ellos, ese ellos se refiere a Israel. Y vamos a ver qué dice acerca de Israel. Continuando en el versículo 18. Sí, ciertamente, porque está escrito, sus voces salieron a toda la tierra, sus palabras salieron incluso hasta los confines del mundo habitable. Y esto es lo que Jesús ordenó, les ordenó a sus discípulos, que fueran a todo el mundo. Ya no era solamente para Israel, porque incluso el día de hoy hay profetas que dicen que la Biblia fue escrita únicamente para Israel, siendo el apóstol Pablo muy claro, siendo Jesús muy claro. En Mateo 28, en el versículo 18, dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Y no hemos terminado los siglos. Él está con nosotros, pero tenemos que hacer exactamente lo que Él le instruyó a sus discípulos que hicieran. Que enseñaran a observar todas las cosas que Él había mandado. Que no tuviera discípulos que solamente le llamaran Señor, Señor, pero sin hacer lo que Él dice. Que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Que para todos aquellos que quieren entrar en la vida, tienen que guardar los mandamientos. Todos los mandamientos de Dios. Primero hay que conocer los mandamientos y después esforzarse por guardarlos. Y saber también que eso no es lo que justifica, que no estamos buscando nuestra propia salvación. La salvación viene de Dios. Pero Él quiere saber si somos sinceros. Él quiere que lo probemos. Él quiere que comprobemos y que le probemos a Él con nuestras acciones, no con nuestras palabras, que estamos dedicados a ello. Porque si queremos que Dios abra nuestros ojos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos cuando leemos estas escrituras. Y saber que Jesús les encargó a sus discípulos que les enseñaran a todos a guardar las cosas que Él había mandado. Y está hablando aquí acerca de Israel. Ellos sí oyeron. Y sus voces salieron a toda la tierra. Y continuando en Romanos 10, en el versículo 19, dice, no obstante, digo, ¿no sabía Israel? Primero Moisés dijo, los provocaré a celos por medio de aquellos quienes no son un pueblo. Los enojaré por medio de un pueblo sin entendimiento. Y eso es exactamente lo que sucedió. Aquí corroboramos que el capítulo 10 de Romanos está hablando acerca de Israel. No está hablando acerca de todos los demás, está hablando acerca de Israel. Entonces, cuando habla acerca de confesar, está hablando acerca de confesar el nombre de Jesús, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios. No siendo como siervos que ponemos nuestra casa sobre la arena, que no está fundada sobre la roca, sobre los mandamientos y las leyes de Dios. Aún así,
sabiendo que la Biblia ya ahora está abierta a todos los que están siendo llamados, incluso usted que está viendo este video el día de hoy, porque nosotros somos aquellos que no somos un pueblo, somos de diferentes naciones, lenguas, culturas, tradiciones, pero Dios nos está llamando a su única verdad en la palabra de Dios. Dios nos está llamando, ¿para qué? Para mover a Israel a celos, porque Israel fue rebelde a Dios y no quiso seguir a Dios. Y dice Dios que Él los iba a traer a celos a través de un pueblo sin entendimiento. Y eso es lo que somos nosotros el día de hoy. Y después en el versículo 20 continúa esto. Aquí en Romanos 10 el apóstol Pablo dice: luego Isaías fue muy valiente y dijo: fui hallado por aquellos quienes no me estaban buscando, y fui revelado a aquellos quienes no estaban preguntando por mí. Entonces, esto se refiere a los hijos de la fe, a los creyentes. Pero no es solamente creer y confesar un nombre y ya. Porque ese no es el proceso de conversión. Ese no es lo que Dios trazó desde la creación de Adán y Eva. Él quiere formar el carácter de Dios en los seres humanos. Empezando por ahora, a todos aquellos que Dios está llamando a su verdad, al cristianismo original. En Gálatas 3, el mismo apóstol Pablo expande sobre esto, donde dice: porque ustedes son todos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. No hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Aquí nos está diciendo que es a través de la fe. Esto se trata de creerle, no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer en todo lo que Él dijo, todos los mandamientos y las ordenanzas y los estatutos. Y a lo mejor usted puede pensar: bueno, pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo puedo empezar a conocer la Biblia, leerla y entenderla? Porque no es un libro que podamos leer del principio hasta el fin cronológicamente y entenderlo todo. No, porque está un poco aquí, un poco allá, porque algunos libros son de sabiduría, otros son de historia, otros son de profecía, otros son de las instrucciones específicas de Dios. Hay muchísimas cosas en la Biblia. Pero si usted quiere saber más acerca de la palabra de Dios, lo invito a que visite nuestro sitio de la verdad de Dios, donde tenemos muchos mensajes, donde explicamos la palabra de Dios, muchos libros, folletos, artículos, porque nosotros estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Y un libro que es muy, muy importante es el plan de Dios, entender el plan de Dios a través de sus fiestas santas. Y hay mucha documentación, muchos sermones en el sitio. Lo invito a que vaya a la verdad de Dios para poder conocer más acerca de esta verdad, para que pueda empezar a entender la palabra de Dios. Porque todo esto se está refiriendo a la fe de creer en Cristo Jesús, no solamente profesar su nombre. Porque volviendo a Romanos 10, en el último versículo, en el 21, dice: sin embargo, a Israel le dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo que está desobedeciendo y contradiciendo. Y eso es lo que sucede si decimos nosotros que lo único que tenemos que hacer es mencionar el nombre del Señor, confesar con nuestra boca el nombre del Señor, o invocar el nombre del Señor para ser salvos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos desobedeciendo y contradiciendo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es perfecta de principio a fin. La palabra de Dios es congruente. No hay ninguna equivocación, ninguna contradicción en la palabra de Dios. Si hay cosas que parecen contradicciones es porque no las hemos entendido nosotros. Pero el problema no es la palabra de Dios. El problema no es un Dios perfecto, amoroso, tierno y recto. No, el problema somos nosotros. El problema es cómo leemos y nuestra interpretación de lo que leemos. El problema es cuando desechamos cosas que están claramente escritas, como los mandamientos. Jesús lo dijo claramente: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Y ese es el deseo de Dios, porque ese es el camino. Lo pone como un requisito no para ganar nuestra salvación. Lo pone como un requisito sabiendo que ese es el plan de estudio. Ese es el plan de transformación. Esa es la renovación de nuestra mente. Ese es el desarrollo del carácter. Las leyes y los mandamientos de Dios. Así es de que lo invito a que vaya al sitio de la verdad de Dios para que conozca más acerca de las leyes, de los mandamientos de Dios, para continuar estudiando la palabra de Dios como la única fuente de verdad absoluta al 100%, para entender que esta confesión de fe implica mucho más que simplemente mencionar el nombre de Jesús, que simplemente clamar a Jesús, que simplemente confesar y creer. Como dice, tenemos que creer hacia justicia, y todos los mandamientos de Dios son justicia. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.